bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Historia, segundo grado. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca, ambos docentes de la asignatura Historia. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas de manera correcta, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. En esta ocasión, realizaremos un repaso sobre las características generales del periodo preclásico, centrándonos en su ubicación temporal y espacial, así como en el legado brindado por las civilizaciones de este periodo al desarrollo mesoamericano. Así, nuestro propósito principal será revisar e integrar los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. Para ello, necesitarán los siguientes materiales: cuaderno para hacer anotaciones, un mapa de la República Mexicana, regla, lápiz o bolígrafo, colores. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! Para iniciar nuestra sesión, leeremos un breve fragmento del texto preclásico 2500 a.C., 200 después de Cristo, del arqueólogo Enrique Vela, que se puede consultar en la revista Arqueología Mexicana, edición especial número 34. Preclásico 2500 a.C., 200 después de Cristo. Con este nombre se conoce al periodo en el que se consolidan varios de los rasgos que serían característicos de las culturas mesoamericanas hasta la conquista española. Con frecuencia se ve a este periodo como uno en el que no se habían alcanzado los grados de complejidad de las sociedades de los periodos posteriores, aunque no es así. El preclásico es una época plena de logros y con una notable variedad en cuanto a expresiones culturales. En el preclásico temprano, 2500 a 1200 antes de nuestra era, se dieron cambios fundamentales en la vida de los grupos humanos y que tendrían repercusiones en prácticamente todos los ámbitos. Entre esos cambios están la adopción de la agricultura como medio de subsistencia principal y el establecimiento de aldeas. Seguirían después prácticas como la fabricación de cerámica y desarrollo de rasgos asociados a la organización social, la que, paulatinamente, sería cada vez más compleja. Esta creciente complejidad alcanzaría altos niveles en el preclásico medio, del 1200 al 400 antes de nuestra era, principalmente con la cultura olmeca. En ese entonces, cristalizan las tendencias en curso durante los más de 1000 años de la época previa: la estratificación social, el gobierno legitimado por ritos públicos y la cosmovisión, entre otros aspectos. Adquieren las características esenciales que se encontrarán entre las sociedades mesoamericanas en adelante. Tras la decadencia de la cultura olmeca, en el preclásico tardío, del 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, gran parte de Mesoamérica vivió una dinámica en la que nuevamente se consolidan procesos en curso desde el periodo anterior, como la escritura, el calendario y ritos como el juego de pelota. Los rasgos más distintivos de este periodo son un notable crecimiento poblacional y el surgimiento de asentamientos de gran tamaño, muchos de ellos con construcciones monumentales alrededor de los cuales se conforman sistemas regionales que les aseguraban el mantenimiento de sus crecientes poblaciones. Seguramente, al escuchar la lectura, habrán recordado los 3 periodos que conformaron al preclásico. Así, para iniciar nuestra sesión es necesario reconocer cuáles son. ¿Las recuerda, maestro? Claro que sí, maestro. ¿Cómo podemos observar en la línea del tiempo? Los 3 periodos del preclásico son: 1. El preclásico temprano, que va del 2500 al 1200 antes de nuestra era y duró 1300 años. 2. El preclásico medio, que va del 1200 al 400 antes de nuestra era, con una duración de 800 años. Y 3. El preclásico tardío,
que va del 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, el cual duró un total de 600 años. Bien, ahora que hemos repasado los periodos en que se divide el preclásico, es hora de reconocer las características de cada uno. El periodo preclásico temprano se caracteriza por la aparición de las primeras aldeas agrícolas, en donde las sociedades eran igualitarias y vivían en no más de 20 chozas. El principal cultivo era el maíz, frijol, chile y calabaza. Hacia el 1500 antes de nuestra era, surgen las primeras aldeas olmecas en San Lorenzo, actual estado de Veracruz. El preclásico medio, las sociedades aldeanas comienzan a ordenarse por jerarquías sociales, así como la especialización del trabajo, sobre todo en la zona olmeca y en la Cuenca de México. Un rasgo del preclásico medio es la implementación de sistemas de riego, para no depender absolutamente de la agricultura temporal. El preclásico medio es el periodo de esplendor de los olmecas y su gran capital, la Venta, en Tabasco. Finalmente, el preclásico tardío es la etapa en la que ya existe una fuerte jerarquización social, así como pequeños centros urbanos que dominan a aldeas más pequeñas a su alrededor. En esta etapa se distinguen los centros ceremoniales en donde se encuentra un gran basamento de estructura rectangular o circular que funciona como el centro religioso, cívico y político de una región, como lo fue Cuicuilco en la Cuenca de México. Como pueden observar en la línea del tiempo, cada periodo tiene su peculiaridad. Pero no olvidemos que esta interpretación es el resultado del trabajo de especialistas en la historia mesoamericana. Ahora les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. A partir del año 1200 antes de nuestra era, gradualmente se consolidaron en Mesoamérica asentamientos que alcanzaron el desarrollo de centros urbanos y que establecieron la base del desarrollo de esta super área cultural. Pero, ¿cuáles fueron esos centros y dónde se ubicaron? ¿Qué actividades ejercieron para lograr su desarrollo? Veámoslo. En el periodo preclásico temprano, que va de los años 2500 al 1200 antes de nuestra era, se formaron aldeas agrícolas igualitarias basadas en el apoyo mutuo y sin jerarquización social. Los pobladores se alimentaban principalmente de sus cultivos, sin abandonar la práctica de la caza y la pesca. También ejercieron un incipiente intercambio comercial. La agricultura facilitó el crecimiento de sus aldeas. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de la cultura olmeca. La fundación de San Lorenzo, en el actual estado de Veracruz, fue su primer intento de urbanización dentro del área cultural del Golfo. En el periodo preclásico medio, que va del año 1200 al 400 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de los primeros centros urbanos mesoamericanos, que coincide con el periodo de esplendor de la cultura olmeca. Surgió la especialización del trabajo y la diferenciación social. Comenzó la utilización de técnicas de riego para aplicarlas en la agricultura. El intercambio económico se expandió geográficamente. También inició la arquitectura monumental con piedra en los centros ceremoniales de las áreas urbanas. La mayoría de la población vivía en chozas ubicadas en los alrededores de la ciudad. Tras la decadencia de San Lorenzo, la Venta, que se encuentra en el actual estado de Tabasco, se convirtió en el nuevo centro urbano dominante, caracterizado por sus construcciones piramidales. Los olmecas aportaron, entre otras cosas, la talla en piedra, el juego de pelota, el uso del calendario y la primera escritura mesoamericana. A la par de la Venta, otros asentamientos fuera del Golfo estuvieron influenciados por el estilo olmeca, como Chalcatzingo en el actual estado de Morelos. Probablemente por la expansión del intercambio comercial, tuvo influencia olmeca. Un elemento de esta influencia lo constituyen los petrograbados.
Teopantecuanitlán, en el actual estado de Guerrero, se caracterizó por su pequeña cabeza olmeca y otras figuras como las de fauces de jaguar. Y las mascarillas de Tlatilco, cultura que se ubica en el actual Estado de México. Gran parte de su desarrollo se dio a partir de la llegada de los olmecas y la influencia de estos en su habilidad para moldear la cerámica. Hacia el año 400 antes de nuestra era comenzó el declive de los centros olmecas. En el periodo preclásico tardío, que va del año 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, comenzó el desarrollo de diferentes culturas por Mesoamérica. Entre ellas, destacan la teotihuacana y la zapoteca. Estos nuevos centros urbanos tenían grandes plazas, estructuras piramidales y zonas habitacionales. Cuicuilco fue uno de los centros más importantes de este periodo. Monte Albán y Teotihuacán también comenzaron a desarrollar asentamientos urbanos, así como centros políticos, económicos y religiosos. Las características generales del periodo preclásico son técnicas de riego para el desarrollo agrícola, centros urbanos planificados, arquitectura con basamentos piramidales, edificios con funciones políticas y religiosas, juego de pelota, uso de la escritura, uso del calendario. Todos estos elementos sirvieron como base de la cultura mesoamericana. ¿Y tú, qué más sabes acerca de estos centros urbanos? Comparte tus ideas con tus compañeros. Ha llegado el momento de ubicar las principales culturas del preclásico que habitaron el área cultural de Mesoamérica. Preparen sus conocimientos adquiridos, así como su mapa en casa. En primer lugar, recordemos que Mesoamérica cuenta con 6 regiones para su estudio. ¿Saben cuáles son? Por supuesto que sí. Las alumnas y alumnos de segundo grado saben que en Mesoamérica se localiza hacia el sureste la región maya, en el sur la región de Oaxaca, en la costa del Pacífico la región de Occidente. En la frontera con Aridoamérica se encuentra la región norte. En el centro, la región del Altiplano Central. Y finalmente, la región de Costa del Golfo. Excelente. Esta última región abarca los estados de Veracruz y parte de Tabasco. ¿Saben qué cultura principal se desarrolló en ella durante el periodo preclásico? Efectivamente, los olmecas, quienes tenían como principales sitios dentro de esta región San Lorenzo, Tres Zapotes y como gran capital la ciudad de La Venta. ¿Recuerdan cuál es uno de los elementos más característicos de la cultura olmeca? Así es, la elaboración de enormes esculturas denominadas cabezas colosales olmecas. Sabemos que esta civilización tuvo una enorme influencia en otras regiones de Mesoamérica, por lo que no solo encontramos rasgos de esta cultura en la costa del Golfo. Así, ubiquémonos en la región del Altiplano Central. ¿Cuál fue la cultura establecida en la zona de la Cuenca de México y cuya característica cultural fue la elaboración de figurillas femeninas denominadas mujeres bonitas? La civilización que se estableció durante el Preclásico en el actual municipio de Naucalpan fue la cultura tlatilca, la cual recibió influencia de la cultura olmeca, representada en su cerámica hallada en los más de 200 entierros excavados por 4 temporadas de investigación arqueológica. Recuerden que Tlatilco era una aldea donde se acostumbraba a enterrar a sus muertos debajo de sus casas.
¿Habrá existido otro sitio del preclásico en el altiplano central que haya tenido influencia olmeca? ¿Recuerdan el principal sitio olmeca localizado en el actual estado de Morelos? Su nombre es Chalcatzingo, donde podemos admirar hasta el día de hoy sus impresionantes relieves esculpidos en los abrigos rocosos del sitio, así como la construcción de un centro ceremonial asociado a la montaña sagrada de ese lugar. Nos hace falta recordar otro sitio olmeca importante, ubicado en la región de Occidente, particularmente en el estado de Guerrero. ¿Recuerdan cuál es? Ese es el sitio Teopantecuanitlán, asentamiento olmeca, donde logramos observar restos de esculturas representando a animales míticos como el jaguar y el monstruo de la tierra. Como hemos visto hasta el momento, el periodo preclásico temprano marca el inicio del surgimiento de la cultura olmeca en San Lorenzo. Sin embargo, fue el periodo preclásico medio donde la influencia olmeca se extendió de la costa del Golfo a otras partes de Mesoamérica, hasta su fin hacia el 400 antes de nuestra era. Tras finalizar la influencia olmeca y con ella el final del preclásico medio, se desarrollaría un sitio que ejercería un control político y comercial en la región de la Cuenca de México, en el preclásico tardío, la cual se caracterizó por la construcción de un basamento de grandes dimensiones de forma circular. ¿Recuerdan cuál es? Así es, nos referimos a Cuicuilco, sitio donde se nota una mayor complejidad social que las culturas vistas anteriormente. Cuicuilco destacó por su gran pirámide circular, así como por su sistema agrícola consistente en chinampas, el juego de pelota y el culto al dios viejo del fuego Huehueteotl. Hacia el 200 de nuestra era, esta ciudad quedó sepultada por la lava del volcán Xitle. Durante esta época surgirían diversos asentamientos en otras regiones de Mesoamérica, que tendrían su máximo esplendor en el periodo clásico, pero que surgieron desde el preclásico. ¿Saben a qué ciudades nos referimos? Son las ciudades de Teotihuacán en el altiplano central, la ciudad de Monte Albán en Oaxaca y algunas ciudades mayas como el Mirador en Guatemala. Muy bien, hemos ubicado los principales sitios del preclásico. Ahora, recordemos algunas de sus características principales con el siguiente video. Hace 3200 años, floreció en las costas del Golfo de México una civilización que estableció nuevas formas de convivencia basadas en un fuerte poder político que se ejercía sobre una sociedad estratificada. En un momento en el que muchos otros pueblos todavía se encontraban organizados en pequeñas sociedades aldeanas de recolectores agricultores, surgieron los olmecas. Con este pueblo se inició un proceso de desarrollo ideológico y de poder hereditario que proclamó que los gobernantes descendían de los ancestros fundadores y estos de los dioses creadores del cosmos. Así, durante más de 800 años, de 1200 a 400 antes de nuestra era, se formaron centros urbanos y ceremoniales en San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, Laguna de Cerros, entre otros, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. En el transcurso de ese tiempo aparecieron símbolos y prácticas que se convertirán en una constante en los pueblos que le siguieron. La serpiente emplumada, el juego de pelota, la medición del tiempo en forma de calendario y la escritura se incuban durante esta época. Para esta sociedad, las deidades tenían formas fantásticas que conjugan rasgos humanos y animales. Pero sobre todo, el jaguar,
Sacerdotes y jerarcas son representados con rasgos felinos, legitimando el origen de su poder. El intercambio comercial a larga distancia dio origen a una red de influencia cultural en otras regiones que van desde Centroamérica hasta la zona de Guerrero y Morelos. En su territorio se desarrolló la agricultura, la producción artística y artesanal, el intercambio comercial y el calculado manejo de la fuerza de trabajo en gran escala, así como una intensa vida religiosa y cultural. Hasta el momento, hemos ubicado temporal y espacialmente el periodo preclásico. Pero, ¿qué legado dejaron las civilizaciones del preclásico en el desarrollo de las demás culturas mesoamericanas del clásico y posclásico? Para conocer el legado de las civilizaciones del preclásico, realizaremos la construcción de este mapa mental, del cual tomaremos como base 7 ideas principales que rescatamos de la sesión. 1. Asentamientos del preclásico, las cuales ya ubicamos en el mapa y son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes dentro del área nuclear olmeca, y Teopantecuanitlán y Chalcatzingo en Guerrero y Morelos, respectivamente. También están los asentamientos de Tlatilco y Cuicuilco, así como el inicio de asentamientos en otras regiones que tendrían su máximo esplendor en el periodo clásico, como Teotihuacán y Monte Albán de los zapotecas. Dos, el juego de pelota, el cual, como saben, se trata de un juego ritual donde se representaba la lucha de las fuerzas del universo y culminaba en el sacrificio humano. 3. Agricultura, en donde se utilizaron diversas tecnologías y técnicas, siendo la unión de canales de riego, el almacenaje de agua, presas y el uso de la chinampa, tala y quema. Las principales, los cultivos básicos fueron el maíz, frijol, chile y calabaza. Cuatro, comercio, el cual se basó en el trueque o intercambio comercial. Se formaron rutas de comercio que conectaron los primeros centros urbanos de la época y se distribuía cerámica fina y objetos de lítica, como la obsidiana. Punto 5. Cosmovisión, donde se marcan los principios de la religión mesoamericana, siendo el jaguar, el monstruo de la tierra y el dios viejo del fuego, Huehueteotl, las principales deidades. Seis, escritura, la cual en la época prehispánica se representaba en códices, vasijas y en estelas de piedra, siendo el bloque de Cascajal la muestra de escritura más antigua de Mesoamérica hasta el momento. 7. Calendarios, los cuales fueron producto de la observación de los astros, destacando el calendario solar de 365 días, de 18 meses de 20 días, más 5 adicionales, y el calendario ritual de 260 días, resultado de la combinación de 20 signos con 13 numerales. Hemos llegado al final de la sesión. En ella repasamos e integramos los aspectos más importantes del periodo preclásico. 1. Retomamos la división del preclásico en preclásico temprano, medio y tardío. 2. Ubicamos las principales culturas del preclásico,
siendo la Olmeca una de las más representativas del Preclásico Medio. 3. En el Preclásico Tardío, una de las culturas más representativas fue la Cuicuilca. Además, se asentaron civilizaciones que tendrían su mayor esplendor en el periodo clásico, como la Teotihuacana, Zapoteca y Maya. 4. También retomamos el legado de las culturas del Preclásico a la de los periodos siguientes, siendo el juego de pelota, la escritura, el calendario, sus primeros centros urbanos, la cosmovisión, la agricultura y el inicio del comercio, sus principales aportaciones. Antes de despedirnos, les retamos a seguir trabajando la información para la realización de su infografía. Si su cultura a elegir fue una del periodo preclásico, la información de hoy les servirá de mucho. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.